día de hoy en representación del Grupo Parlamentario Popular, que es el que ha presentado indiscutible más enmiendas que ningún otro grupo, 548, un importe de casi 200 millones de euros. Y por tanto, lo que es un honor y un orgullo representar a este grupo parlamentario en esta primera intervención, uno de los pocos grupos parlamentarios que en esta Cámara, junto con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, todavía mantienen la dignidad de esta Cámara parlamentaria, quieren la tramitación de esta Cámara parlamentaria, quieren las funciones que se realizan, hacen honor a su condición como institución clave de la democracia riojana, trabajan todos los días para presentar el mayor número de iniciativas, el 90% de las iniciativas, trabajan todos los días para mejorar la vida de los ciudadanos y cumplen todos y cada uno de los requisitos, controles y tramitaciones que son necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos sin entrar en ataques a la democracia y al parlamentarismo que durante 40 años nos ha dado el mejor resultado para nuestra comunidad autónoma. Hoy, si nada lo remedia y si nada lo impide, vamos a aprobar estos presupuestos, que serán los últimos presupuestos de la vida de Concha Andreu. No tendrá más presupuestos que hacer porque el día 28 de mayo los ciudadanos riojanos le van a despedir como presidenta de La Rioja por haber sido la peor presidenta de la comunidad autónoma de La Rioja desde su existencia hace más de 40 años. Conviene hacer un recorrido presupuestario antes de hablar en concreto de las enmiendas, señor Andreu. Conviene ver cómo le ha ido en estos 4 años de presupuestos y conviene ver cómo le ha ido a los riojanos desde que usted gobierna a través de los distintos presupuestos que presenta. Resulta que hemos sido una de las peores comunidades autónomas en gestión económica de la pandemia y en gestión económica tras la pandemia. Hemos sido una comunidad autónoma que ha crecido la mitad de lo previsto. Las instituciones de análisis económico decían que debíamos crecer por encima del 6% en el año 2022 y hemos crecido por debajo del 3,5%. Y lo peor, las instituciones de análisis económico, señor Andreu, prevén que La Rioja va a crecer un escuálido 0,8% en el año 2023, siendo una de las peores comunidades autónomas en crecimiento económico en el año 2023. ¿Qué significa exactamente esto? Significa que nadie cree en las políticas de Concha Andreu y que nadie cree en las políticas económicas del Partido Socialista. Nos dicen que vamos a crecer los últimos durante el año 2023. ¿Cómo están los riojanos después de 3 presupuestos de Concha Andreu en la comunidad autónoma de La Rioja? Asfixiados. No llegan a fin de mes. Pagan los alimentos un 15% más que el año pasado. Pagan la luz, el combustible, un 7, un 8% más que el año pasado. La inflación les sube al 8% cuando el año pasado ya les subía al 10%. Resulta que tenemos los impuestos más caros de toda la historia. Los riojanos pagan los mayores impuestos de toda su historia. Tenemos el gasto público más exacerbado de toda la historia de la comunidad. En gasto no financiero nos vamos a ir por encima de los 1.750 millones de euros. O sea, con el mayor gasto, con los mayores impuestos y probablemente a final de año con la mayor deuda de la historia de la comunidad autónoma de La Rioja, tenemos los peores servicios públicos de la historia de La Rioja. Los riojanos son los españoles que más esperan en una lista de espera quirúrgica. Los riojanos son los españoles que tienen sus urgencias colapsadas. Los riojanos son los españoles que no tienen una atención primaria de calidad. El inicio del curso educativo en el que estamos ha sido el peor de la historia, dicho por docentes, por profesores y por directores de instituto, y la libertad educativa es atacada. Tenemos los peores indicadores de gestión de los servicios públicos, es decir, mayor gasto de la historia, mayores impuestos de la historia, mayor deuda de la historia y los peores servicios públicos de la historia en nuestra comunidad autónoma. Ese es el desempeño presupuestario de Concha Andreu en este momento. Nos acaban de decir que han llegado 700 millones de euros a La Rioja en fondos europeos desde que se instauraron los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia. Y nos dicen que nos lo dicen para que a nadie se le ocurra mentir sobre la llegada de los fondos europeos. Y por si acaso usted entiende que el Partido Popular miente sobre la llegada de los fondos europeos, yo creo que lo que mejor podemos hacer es ver qué dicen otros acerca de los fondos europeos en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué dice el presidente de la Cámara de Comercio y el presidente de la Federación de Empresarios? Que los fondos no llegan a las empresas. El 24 de diciembre en el diario La Rioja. ¿Qué dice el Tribunal de Cuentas? Que solo se han ejecutado el 28% de las ayudas que se establecieron para luchar contra la COVID en términos económicos. ¿Qué dice la Intervención General del Estado? Que ustedes no han sido capaces de ejecutar ni siquiera un 10% de los fondos que tenían asignados en los mismos. ¿Qué dice la sociedad riojana acerca del desempeño de Concha
Andreu en la ejecución de fondos europeos? Pues lo que todo el mundo piensa, que ustedes crean una administración paralela para escapar de los controles democráticos. Y como no les vale con una, han creado un chiringuito sobre chiringuito. El proyecto del Valle de la Lengua no tiene ni una sola realidad tangible en esta comunidad autónoma, más allá de los anuncios que hacen de un día para otro. Primero fueron 200.000 euros, luego 3 millones y pico de euros, luego 45 millones de euros. Mañana dirán que van a invertir 120 millones de euros en el Valle de la Lengua, pero lo cierto es que no se ha invertido ni un solo euro en el Valle de la Lengua. Han creado varios chiringuitos, varias administraciones paralelas para escapar, sí, de los controles democráticos y de este Parlamento. No comparecen en este Parlamento. Cada día son más las contrataciones opacas y no transparentes que tienen para gestionar los fondos. Y la realidad es que no hay ni un solo riojano, ni ciudadano y empresa que haya visto un solo fondo europeo. Ustedes fueron el primer gobierno de La Rioja, el primer gobierno que dijeron que iban a poner en marcha la aplicación del artículo 46 y afrontamos otro presupuesto más que no tiene ni un solo euro de ingresos por parte del Estado en aplicación del artículo 46 y la legislatura se le ha terminado, señor Andreu. Toda esta situación lo que demuestra es su fracaso en términos presupuestarios y en términos económicos. Crecemos menos que nadie, pagamos más impuestos que nunca, tenemos más deuda, tenemos más gasto público que nunca y tenemos los peores servicios públicos. No tenemos fondos europeos, solo tenemos inflación e inflación de cargos públicos, asesores y personal contratado en sus diferentes chiringuitos sobre chiringuitos que se van creando. Es absolutamente imposible que su política presupuestaria y su política económica mejore la vida de los ciudadanos. Por eso, este partido y este grupo parlamentario se ha esforzado en ejecutar su labor de control al Gobierno, su labor de impulso al Gobierno, y es el único grupo parlamentario que a través de sus 548 enmiendas puede mejorar estos presupuestos. Por cierto, termino ya, señor presidente. Hay una situación inédita en esta comunidad autónoma. Esto sí que no ha pasado tampoco nunca en los 40 años de democracia riojana. Hoy se aprobarán unos presupuestos sin su correspondiente ley de medidas fiscales. Esto sí que es una novedad absoluta y radical en nuestra comunidad autónoma. ¿Y de qué habla? Porque no es responsabilidad suya, compañeros del Partido Popular, ni suya, compañeros de Ciudadanos. Es responsabilidad de Concha Andreu, que es incapaz de aprobar una ley, un proyecto de ley del Gobierno de acuerdo con la mayoría parlamentaria. Y las consecuencias las van a asumir los riojanos sin ley de medidas fiscales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Domínguez. Abrimos turno en contra. Lo van a utilizar